Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Escuela de Ingeniería de Agronegocios estamos conmemorando lo que sería la Semana de Agronegocios. Vamos a dar inicio a la charla para el día de hoy, los OMGs en Costa Rica, retos de cara a la segunda revolución verde. Hoy tenemos invitado a Andrés Avea. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Okay. También tenemos a un miembro de la Asociación de Ingeniería de Agronegocios. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Para dar inicio, una pequeña reseña de Andrés. Andrés tiene una licenciatura en Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia trabajando en la industria alimentaria costarricense y cuenta con una maestría en Agricultura Circular y Recursos Ambientales de la Universidad de Hokkaido, en Japón. Es miembro de la Alianza de Cornell para la Ciencia, la cual es una organización que aboga por que las políticas públicas se tomen con base en evidencia científica. Trabaja principalmente con organismos genéticamente modificados, cambio climático y más recientemente con la pandemia del COVID. Actualmente, Andrés cursa su doctorado en el Centro de Investigación en Ciencias y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña. Muy buenas tardes, Andrés, y le cedo el control. Muchas gracias, Carolina. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ya que me presentaron, entonces no queda mucho más que entrar en materia. Voy a compartir la pantalla un momento. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy es de los organismos genéticamente modificados en Costa Rica y los retos de cara a la segunda revolución verde. Quiero empezar por un poco de historia tal vez. En 1968 se lanzó al mercado, salió este libro que se llama La Bomba P, o La Bomba Poblacional, de Paul Ehrlich. Y básicamente lo que él decía en este ensayo es que la producción mundial de alimentos no le iba a seguir el ritmo al crecimiento poblacional que se estaba dando en ese momento, y que esto iba a terminar en la muerte de miles de millones de personas inevitablemente. Lo que Paul Ehrlich no contaba era con la existencia de este señor que está aquí, que se llama Norman Borlaug. Norman Borlaug nació en los Estados Unidos y se crió en los tiempos de la Gran Depresión. Al sufrir de primera mano lo que era el hambre por los tiempos de la Gran Depresión, dedicó su vida al mejoramiento de los cultivos. Se instaló en México como parte de su trabajo por la Fundación Rockefeller y trabajó en toda su vida más que todo en lo que es el trigo. Desarrolló nuevas variedades y en ese tiempo no existía el secuenciamiento del genoma, no había forma de modificar el ADN, más que con pura genética mendeliana y con mucha paciencia y mucho trabajo arduo, porque es un trabajo arduo de generaciones y generaciones de los cultivos. Y así fue produciendo variedades con características mejoradas, principalmente de rendimientos. Y luego en los años 60 viajó por todo el mundo introduciendo estas semillas mejoradas que él había desarrollado. Fue tanto la contribución de este señor que ganó en 1970 el Premio Nobel de la Paz. Se le conoce como el padre de la agricultura moderna, porque los trabajos que él hizo luego se replicaron en arroz, maíz y otros cultivos, y se le conoce también como el padre de la revolución verde, que fue eso, básicamente. Eh, Ganó en 1970 el Premio Nobel de la Paz por lo mismo, por ayudar a acabar con el hambre en el mundo, a trabajar en ese problema, y se le conoce también como el hombre que salvó 1.000 millones de vidas. Este es el resumen de la presentación. Primero voy a hablar de lo que son las técnicas de mejoramiento, luego ingeniería genética propiamente,
Luego voy a seguir con los organismos genéticamente modificados en el mundo y para terminar después con los organismos genéticamente modificados en Costa Rica propiamente. Entonces, voy a empezar con las técnicas de mejoramiento, un repaso por encima para estar todos, para ver que partamos todos del mismo lado. Y empiezo por lo primero, que es el ecosistema agrícola. Desde el inicio de la agricultura, el ser humano es decir, no hay nada, hay pocas cosas que sean más artificiales que la agricultura de todos los inventos que ha hecho el ser humano. Consiste en despejar un terreno, preparar la tierra, sembrar lo que uno quiera. Es decir, este ecosistema agrícola es un ecosistema totalmente artificial creado por el hombre con su ingenio y como tal está en constante mejoramiento y en constante cambio. De la misma forma, el ser humano se encontró con la necesidad de mejorar los cultivos que tenía a su disposición naturalmente para seleccionar, para obtener cultivos con mejores características, mejores rendimientos, mejor sabor, más resistentes. Entonces con el tiempo, desarrolló varias técnicas para hacer esto posible. La más vieja fue simplemente la selección artificial, que básicamente consiste en que yo voy seleccionando los cultivos que tienen los rasgos que a mí me interesan, las características que a mí me interesan, tal vez mayor tamaño, eh, tal vez más resistencia a los elementos. Entonces, mediante esa selección artificial, yo voy haciendo cruzamientos selectivos y de esa forma se obtuvieron muchos de los cultivos de los alimentos que tenemos hoy en día. Uno tiene tal vez la impresión de que lo que comemos hoy en día ha sido así desde el inicio de los tiempos y la verdad es que no es así. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del repollo salvaje, del cual se obtuvo el repollo rizado en el año 500 antes de Cristo y de ahí salió el colirrábano en Alemania en el año 100 antes de Cristo y el repollo en el año 100 antes de Cristo. De ahí se obtuvo la coliflor en el siglo XV, de ahí el brócoli en el siglo XVI y la col de Bruselas en el siglo XVIII. Es decir, son relativamente nuevos y esto es simplemente selección artificial. Son cultivos que no podrían existir en la naturaleza, son variedades que no podrían generarse así solas en la naturaleza, sino que son producto del ingenio del hombre. Tenemos otras técnicas como la poliploidía inducida, que es básicamente obtener variedades que tienen más de 2 juegos de cromosomas. Entonces, por ejemplo, esta sandía que se obtiene de cruzar una sandía con 2 juegos de cromosomas, con una sandía con 4 juegos de cromosomas, y se obtiene una sandía con 3 juegos de cromosomas, que es infértil y no tiene semillas, que es el rasgo que se estaba buscando en este caso. Otras técnicas como la hibridación interespecífica e intergenérica, o sea, mezclar dos cultivos de diferente especie o de diferente género que sean sexualmente compatibles, y tenemos como ejemplo la fresa, que surgió de combinar este cultivo que estaba en Chile, que era de buen tamaño pero que no sabía nada, con esta frutilla de Estados Unidos que tenía muy buen sabor. Entonces de este cruce surgió la fresa que tenemos ahora, que es la que consumimos, que salió cerca del año 1766 en Francia. Luego hay otras técnicas como la fusión de protoplastos, que consiste en mezclar el ADN extranuclear de dos variedades diferentes, de 2 cultivos diferentes, o en este caso de 2 especies diferentes, para obtener el rasgo deseado. Esto se usa mucho para obtener machos estériles, machos que no se polinicen a sí mismos, que se usan entonces, son muy convenientes para usarlos en programas de entrecruzamiento después, porque uno entonces los cruza con lo que uno quiere, porque no se polinizan a sí mismos. Así se introdujo este rasgo de la macho esterilidad del rábano daikon en el repollo morado, por ejemplo.
Luego tenemos la mutagénesis inducida, que se basa en el hecho de que la radiación produce mutaciones en el ADN. Entonces se ponen aquí los cultivos o las semillas y en el centro se pone una fuente de radiación. Este es en Japón, me parece, es con radiación gamma cobalto 60. Entonces esta radiación produce mutaciones al azar, totalmente aleatorias en los cultivos que pueden simplemente aumentar la variabilidad genética para usarse después en programas de entrecruzamiento, o pueden producir mutaciones de interés como esta naranja sin semillas, es producto de mutagénesis inducida. Todos los cultivos básicamente con los que contamos hoy en día han sufrido alguna clase de modificación, que es básicamente esto, el ser humano con su ingenio tratando de obtener mejores cultivos. Ha sido así desde siempre, y de hecho todos los cultivos, todas las técnicas de mejoramiento que he mencionado hasta ahora, ninguna cuenta como un organismo genéticamente modificado, a pesar de que, bueno, se modifica todo el genoma de una forma aleatoria muchas veces, y aún así no cuentan como organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden obtener este sello de non-GMO, pueden obtener también este sello de USDA Organic, pueden utilizarse en agricultura orgánica sin ningún problema. Entonces, ahora voy a hablar de los que sí son OGMs, que son producto de la ingeniería genética, y hay dos formas principales para obtenerlos. La primera es mediante Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria del suelo que infecta a las plantas dicotiledóneas por heridas en las raíces o en el tallo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que el árbol genere estos crecimientos irregulares como callos. Y para hacerlo, lo que hace es que tiene un plásmido aquí que tiene una secuencia de ADN, esta roja, que codifica para que se forme este callo. Entonces, cuando infecta la planta, el ADN de la bacteria, este trozo de ADN se introduce en el ADN del organismo. Entonces se forma lo que sería este callo, que se forma porque en esta sección de ADN hay genes que alteran los reguladores del crecimiento vegetal, y también de hecho hay una parte que codifica para enzimas que producen aminoácidos que sirven de alimento a la planta. Entonces la planta vive en este callo y se reproduce y vive feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo quitar esta parte roja, introducir la secuencia de ADN que yo quiero, que codifica para un rasgo de interés. Entonces, cuando esta bacteria se inocula en la planta, no forma el callo ni los aminoácidos, sino que codifica para lo que yo quiera, para el rasgo que yo quiera. La otra técnica es la biobalística, que básicamente consiste en impregnar partículas de oro o tungsteno con el ADN que yo quiero introducir en el organismo con el que estoy trabajando. Entonces, aquí en esta parte pongo el tejido vegetal, una hoja puede ser. Entonces este cañón, que se llama el cañón génico, dispara las partículas de oro o tungsteno, y estas partículas, algunas se chocan de tal forma que el material genético con el que están recubiertas se introduce en el tejido vegetal. Por supuesto, esto se introduce igual que con un Agrobacterium, se introduce de forma aleatoria. Entonces después tiene que haber un proceso de selección. Mediante marcadores de selección voy seleccionando las células que tienen el transgen de interés, y de ahí, mediante micropropagación, yo tengo la planta que ya tiene el rasgo que yo quería. Y ya luego esto, mediante retrocruzamientos con la variedad comercial, me permiten obtener el cultivo transgénico que quiero desarrollar. Recientemente está muy de moda la edición de genomas, es súper reciente. De hecho, el premio Nobel de este año se dio por
por CRISPR-Cas9, que es la forma más famosa de hacer edición de genomas, que básicamente lo que hace es tomar ventaja de los mecanismos de autorreparación que tiene la célula. El ADN se rompe constantemente, por ejemplo, con radiación ultravioleta. Entonces, el ADN se rompe y se va reconstruyendo, se va regenerando con los mecanismos estos que tiene la célula, o en la meiosis hay también eh, replicación homóloga que funciona básicamente igual. Entonces, si cuando hay un corte en la secuencia de ADN, puede haber, es decir, la célula puede reparar esto tomando bases nitrogenadas y reparándolo al azar, y esto muy rara vez produce una mutación. Por lo general simplemente eran una secuencia que no codificaba para nada desde un inicio, o se repara y lo que pasa es que se apaga el gen. También puede ser como con la recombinación homóloga, reparar esto con un fragmento de ADN molde que yo le suministro. Entonces, la edición de genomas hace uso de esto y también hace uso de unas enzimas que son sitio dirigidos. La tienen como un mecanismo de defensa contra los virus. Entonces, cuando el virus inyecta el ADN, este azul, esta enzima tiene una secuencia de ARN guía que tiene una secuencia que se pega en el ADN este que inyectó el virus y reconoce una secuencia específica del virus. Entonces se pega en una parte específica y separa la hebra y corta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo producir una Cas9, esta enzima, con el trozo de ARN que yo quiera. Yo puedo introducir el trozo de ARN que yo quiera y de forma que se pegue en una secuencia de ADN en el sitio que yo escoja. Entonces, se pega en el sitio que yo escoja, separa aquí la hebra, divide y luego por los mecanismos que hablé antes de reparación, puede repararse con lo que sea y aquí apagar el gen, digamos, hacer que una secuencia ya deje de codificar para algo. O si le proveo una secuencia molde, puede introducir un ADN, puede introducir esta secuencia en el sitio en el que yo quiera. ¿Qué pasa? Que esto significa que, contrario a todas las técnicas que he mencionado antes, transgénicas o no transgénicas, esta es la primera que me permite saber exactamente en qué parte estoy haciendo el cambio mediante este ARN. Y segundo, que el producto que yo tengo puede ser transgénico, si hay una nueva combinación de material genético o no, si simplemente apagué el gen. De hecho, en muchos casos, el producto puede ser completamente indistinguible de técnicas de mejoramiento tradicionales. Entonces, básicamente la modificación genética es un continuo, desde las mutaciones naturales, mutaciones inducidas, y todo es un proceso, y hasta lo más nuevo que es la edición de genomas. Estamos en constante. Desde el inicio de la agricultura, el ser humano ha estado en este proceso constantemente. Voy a hablar ahora de los organismos genéticamente modificados en el mundo. El primer transgénico se creó en 1983 en la Universidad de Washington por el equipo liderado por esta señora. Se le conoce en algunos círculos como la madre de los transgénicos, Mary Dell Chilton, que el equipo que ella lideraba, lo que hicieron fue hacer una planta de tabaco resistente a antibióticos. Tal vez ustedes dirán, ¿para qué una planta resistente a antibióticos? Bueno, es que ellos estaban diseñando la técnica. Entonces, para ver si la técnica funcionaba o no, lo más fácil es un rasgo así que se puede
digamos, yo le aplico el antibiótico y si la planta no sobrevive, significa que no tenía el transgen que le quería meter, y al final, si sobrevive, significa que la técnica funcionó, y la técnica sí funcionó. El primer transgénico comercial fue el tomate Flavor Savor, que este tomate, el rasgo que tenía era básicamente que duraba más tiempo maduro, es decir, duraba más tiempo en pudrirse. Entonces permanecía más tiempo maduro, se podía cosechar ya más maduro, y eso tenía ventajas en las propiedades sensoriales del tomate. Al final se retiró del mercado básicamente porque al parecer las cadenas de suministro estaban hechas para tomates verdes, entonces este tomate tenía un problema que se magullaba, llegaba magullado. Entonces se retiró del mercado, y esto creó también un poco de, tal vez, de desconfianza al consumidor, porque decían, pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo retiraron del mercado? Esta desconfianza se incrementó después con los cultivos tolerantes a herbicidas, que fueron la siguiente generación de organismos genéticamente modificados, que básicamente lo que tienen es que es eso, son tolerantes a herbicidas, y lo que pasa es que estos cultivos no tienen como un beneficio tan directo para el consumidor, tienen muchos beneficios indirectos, pero el beneficio de estos son para el productor, porque no tiene que deshiervar, que es casi que la actividad más laboriosa en la historia del ser humano. Entonces, para los productores sí es un gran beneficio, y tanto que los cultivos HT, se llaman estos, tolerantes a herbicidas, la maíz, la soya y el algodón son los más cultivados del mundo, porque para los productores es una gran ventaja. Para los consumidores no es tan directo y no se ve tanto. Luego están los cultivos BT, que quiero hablarles de la brinjal BT. Brinjal es como se dice en Bangladesh a la berenjena. En Bangladesh los agricultores, a ver, la brinjal es un cultivo muy importante en Bangladesh, y ellos tenían un problema que estaban perdiendo del 40 al 80% de sus cultivos por esta polilla, es decir, la oruga de la polilla, y tenían que aplicar pesticidas hasta 84 veces en la temporada de cosecha, muy seguido, y seguían, y al final inclusive perdían de un 40 o 80% de la producción. Entonces, en el año 2013, el Instituto de Investigaciones Agronómicas de Bangladesh, junto con la Universidad de Cornell, desarrollaron una brinjal BT que tiene un transgen. Se llama BT porque tiene un transgen de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que lo que hace es que produce una proteína que es tóxica cuando se deposita en el estómago de la polilla. A los seres humanos no les hace nada, pero para la polilla es veneno. Entonces, esto protege a los cultivos del ataque de la polilla. Entonces, estas dos instituciones desarrollaron la semilla, se la dieron a los agricultores de forma gratuita. Es un desarrollo del sector público, y esto trajo muchos beneficios. De hecho, voy a ponerles este video, el inicio nada más. Está en inglés, pero me parece que no sé si se escucha el audio. Si saben inglés o bangla, lo entienden. No, Andrés, no escuchamos el audio. Creo que tienes que compartir el sonido. Ok. Vamos a ver cómo se hace esto. Ahora sí. Listo. Okay. Damos el inicio que voy a poner. আমার নাম মোহাম্মদ মিলন মিয়া, আমার বয়স 36 বছর।
আগের বেগুন পার্থক্য, আগের আমাদের যে স্থানীয় জাত ছিল এত বড় ছিল না, ছোট ছোট, এবং পার্থক্য এইটুকুই, আগে হয়তো একটা গাছের 5টা বেগুন তুললে 3টে ফেলে দেওয়া লাগতো, 2টা ভালো পাওয়া যেত। আর বর্তমানে যে বেগুনটা আমরা বিক্রি করছি এখন এই জমিতে উঠলে, যে আমরা এখন আজ পর্যন্ত একটা পোকা পাইনি, প্লাস কীটনাশকের কোনো মানে ব্যবহার আমরা করি নাই। এটাতে আশেপাশের লোক সবাই আরও খুশি, এবং ওরা বলতেছে যে আসলে এটা কি, আমাকে একটা বাগুন তাড়াতাড়ি দাও, আমরা আগে একটা নিজে খাইয়ে দেখি। এইভাবে দিতে দিতে তারা ওখানে কাবি সারা সবাই একটা করে লেওয়া শুরু করে দিছে। আমার নাম মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, টাঙ্গাইল সদর। তো আমার অন্য প্রায় 10 বছরের বেগুন চাষের অভিজ্ঞতা। তো গত বছর আমি প্রায় 28 শতাংশ জায়গায় 2300 থেকে 2400 কেজি বেগুন বিক্রি করেছি। তো 10 বছরের মধ্যে গত বছর বেগুন চাষ করে যে ফলন আমি পেয়েছি, এরকম ফলন আমি আর জীবনে আমি কোনোদিন দেখেও নাই, আমার এলাকাবাসীও দেখে নাই। তো এই জন্য এলাকাবাসী উদ্বুদ্ধ, আমি উদ্বুদ্ধ, এবং আমি খুবই আগ্রহী যাতে এই বেগুন আমি ভালোভাবে আরও চাষ করতে পারি। আমার নাম মোসাম্মদ নার্সিন সুলতানা, আমি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত। অনেক কৃষক আছে এর উপর, মানে চাষবাদের উপর আছে, মানে আগ্রহ আছে বিটি বেগুনের উপর। আমার ফিল্ডে আছে 10-12 জন। এই Bueno, de hecho, ahora, antes perdían del 40 al 80% de los cultivos por el ataque de esta polilla, ahora pierden del 0 al 2%, y los rendimientos, sí, los rendimientos de los cultivos ha aumentado un 41%, de hecho. Luego tenemos el caso de la papaya arcoíris en Hawái, que, bueno, de 1984 a 1998, en Hawái se perdieron, la producción de papaya se redujo a un 30% en esos años, todo por el ataque del virus de la mancha anular, que es este. Entonces, la Universidad de Hawái con la Universidad de Cornell desarrollaron una papaya, estaba lista en 1992, pero por diferentes procesos regulatorios salió en 1998, que era resistente a este virus. Igual, desarrollo público que fue entregado de manera gratuita a los agricultores. Luego tenemos el caso del arroz dorado, desarrollado por el Instituto Suizo Federal de Tecnología de Zurich, y que lleva 20 años pulseándola para que dejen que se libere. Ha tenido mucha oposición y muchas trabas por diferentes grupos, pero ya este año, o bueno, el año que viene, ya se va a empezar a sembrar en Bangladesh y en Filipinas. Este arroz lo que tiene es que produce vitamina A, entonces ayuda a combatir los problemas de deficiencia de vitamina A que causan ceguera infantil. Entonces se espera que sea bastante su efecto. Luego tenemos lo que son los cultivos que se denominan como de tercera generación, porque tienen como una ventaja más directa para el consumidor. Entonces espera que ayuden a cambiar la percepción pública, y bueno, ya lo están haciendo. De hecho, tenemos la papa Ignite, desarrollada por la empresa Simplot, que básicamente lo que es una papa que no se pardea, entonces uno la corta y no se pone negra. También es más resistente a las magulladuras, lo cual reduce el desperdicio de alimentos, y cuando se está friendo produce menos de un compuesto que se produce naturalmente cuando uno está friendo papa o cualquier cosa, que se llama acrilamida, que es cancerígena. Entonces esta produce menos, esta papa. Luego están las manzanas Arctic, desarrolladas por esta empresa Okanagan Specialty Fruits, que es básicamente lo mismo, pero con manzana. Y la famosa piña rosé, que la siembra del monte aquí en Costa Rica para exportación. Esta lo que tiene es que produce licopeno, como los tomates, que
tiene licopeno, que es un antioxidante y anticancerígeno. Esta foto está retocada, no, la piña no es así, es rosada, pero por dentro. Tenemos una institución que se llama ISA, que es el Instituto para la Adopción de Aplicaciones Agrobiotecnológicas en el mundo, que periódicamente lanza estos reportes sobre la situación de los organismos genéticamente modificados en el mundo. Y básicamente lo que dijo en el reporte de 2018 es que 191 millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos se han sembrado en el mundo en 26 países por 17 millones de agricultores. 70 países han adoptado los cultivos transgénicos desde su inicio. Unos importan, estos que están en verde claro es solo importación, y estos en verde oscuro son los que producen. Costa Rica aquí está en verde oscuro porque produce. Los 5 países principales son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e India. Y los cultivos que se producen más son soya, maíz, algodón, y luego estos de acá son los demás. Las últimas adquisiciones, papa y manzana, y aquí hay que añadir ahora la piña. Indonesia plantó caña de azúcar en 2018, que es resistente a sequías. El cultivo con más eventos aprobados es el maíz. Luego quiero hablarles del protocolo de Cartagena, que va a ser importante para lo que voy a hablar ahora más tarde, que básicamente es un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, que esto se hace en los convenios estas conferencias de las partes que se realizan también cada cierto tiempo. Que este protocolo básicamente lo que define son como normas para el manejo de organismos genéticamente modificados, y básicamente se concentra en lo que es el manejo transfronterizo. El manejo transfronterizo de productos modificados genéticamente. Esto iba a ser este año en Beijing, esta conferencia de las partes iba a ser este año en Beijing, pero por razones obvias no ocurrió. De momento está programada para el otro año. Se supone que yo voy a ir con la alianza, pero bueno, hay que ver si ocurre. Costa Rica lleva un representante, don Marvin Argueta, del Servicio Fitosanitario del Estado, que él es el que va a ir, bueno, el que iba a ir este año, pero bueno, no ocurrió. Luego tenemos el Codex Alimentarius, que básicamente es un conjunto de normas que no son de carácter obligatorio para los países, pero que al final los países basan sus reglamentos técnicos casi que siempre en el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es creado por la Comisión del Codex Alimentarius, que es de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen un capítulo, una norma entera para evaluación de inocuidad de productos genéticamente modificados. Bastante estricta, de hecho. Luego tenemos los productos de edición de genomas, que al ser tan nuevos, la mayoría de países no tienen un marco regulatorio. El primero que lo tuvo fue Argentina, que hizo básicamente es un árbol de decisión que, como yo les conté, que la edición de genomas puede dar productos que son transgénicos o no, dependiendo de si hay una nueva combinación de material genético. Entonces, este árbol de decisión básicamente lo que dice es que si hay una nueva combinación de material genético, se regula como se ha venido regulando los organismos genéticamente modificados, y si no, entonces se regula como si fuera un cultivo, una nueva variedad producida por métodos tradicionales, por decirlo así. Ahora quiero seguir con los organismos genéticamente modificados en Costa Rica. La historia va así. En 1991 fue la primera solicitud para reproducción de soya en el país. Esto es decir, solo para producir las semillas para exportar, no para comercializar en el país. Luego, en el 1997, se promulga la Ley de Protección Fitosanitaria,
Y se crea esto que es muy importante, que es la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. En 2005 se crea el Reglamento de Auditorías en Bioseguridad Agrícola. En el 2006 se firma el Protocolo de Cartagena, que fue el que mencioné antes. Y de hecho este reglamento de auditorías en bioseguridad agrícola, que es, digamos, el que tiene escrito a cuánta distancia se tiene que sembrar, cuándo hay que poner viveros y demás. Esto es hijo de la Ley de Protección Fitosanitaria y del Protocolo de Cartagena, que estos dos van como alineados. En 2006, al ratificarse el Protocolo de Cartagena, se hace de acatamiento obligatorio. Y luego tenemos un salto aquí a 2021, que es cuando se espera que ya tengamos nuestro propio árbol de decisión para la edición de genomas. En este momento el Servicio Fitosanitario del Estado está trabajando en eso y se espera que ya esté listo para el próximo año. Entonces, el Servicio Fitosanitario del Estado trabaja en esto mediante la Unidad de Organismos Vivos Modificados y la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Entonces, el que da los permisos para la liberación al ambiente de un organismo genéticamente modificado es la Unidad de Organismos Vivos Modificados, que por ley tiene que consultarle a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Entonces, bueno, como la que decide es en realidad la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Y también lo se hacen con este reglamento a los cultivares, los hace la Unidad de Organismos Vivos Modificados y le presenta los resultados a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. La comisión está conformada por 2 miembros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2 miembros de la Academia Nacional de Ciencias, 2 miembros del Ministerio de Ambiente y Energía, 1 miembro del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, 1 miembro de la Oficina Nacional de Semillas, 1 miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y 1 miembro de la Federación para la Conservación de la Naturaleza. Estos últimos 2 son como los representantes, según el reglamento por el que está conformada esta comisión. Tiene que haber 2 representantes de la sociedad civil, que son la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación para la Conservación de la Naturaleza, que son organizaciones ambientalistas, que básicamente lo que hacen es más como un control político, en el sentido de que o se ausentan para que no haya quórum o ponen algún recurso de inconstitucionalidad, más o menos es ese tipo de control político. Lo que nos lleva a hablar un poco de la oposición local a los organismos genéticamente modificados. La oposición tuvo como el pico en la primera mitad de esta década. Por ahí en 2013 se presentó a la comisión, se presentaron 3 solicitudes para 3 eventos de maíz tolerante a herbicidas. Entonces hubo como mucha oposición y un recurso de amparo, de hecho, para poner una moratoria en el cultivo de transgénicos en el país. Lo que pasa es que, esta moratoria al final se encontró sin lugar porque está en conflicto con lo que es el Protocolo de Cartagena, que ya estaba ratificado y es de cumplimiento obligatorio, que dice que la evaluación de los cultivos tiene que hacerse caso por caso. Entonces, la moratoria se encontró sin lugar. Pero esto llevó a que muchos cantones del país se declararan como territorios libres de transgénicos. Tenían un grupo en Facebook. Ahora esta semana me metí en Facebook a buscarlo, pero ya no lo encuentro. No sé si es que ya no existe o qué pasó, pero tenían una página en Facebook que se llamaba Cantones Libres de Transgénicos, y entonces las municipalidades ahí iban como... los municipios
sacaban como anuncios, como, ok, no sé, por ejemplo, Grecia libre de transgénicos. Entonces, al final 74 de 81 municipalidades sacaron esos comunicados. Hoy en día la oposición tiene más o menos como esta forma. Esto es la 57ª entrega de firmas en apoyo a la solicitud de un etiquetado de productos alimentarios que tengan ingredientes transgénicos. Esto se presentó el 26 de febrero de 2020 y en realidad periódicamente se entregan estas firmas y también periódicamente como que se impulsa el proyecto de moratoria aún. Lo que pasa es que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad no puede rechazar una solicitud para liberación al ambiente porque una municipalidad se haya declarado como territorio libre de transgénicos. Entonces, en ese sentido, no está como esa validez. Entonces, la Comisión de Bioseguridad se reúne actualmente. En su momento, al haberse presentado el recurso de inconstitucionalidad, en algún momento se falló que la comisión no podía volverse a reunir hasta que se resolviera el fallo. Y ya se resolvió y actualmente se reúnen el tercer miércoles de cada mes. Estas actas están en línea, se pueden ver. Ustedes pueden buscar y meterse y verlas. Ahí trae todos los eventos, todas las solicitudes que se van estudiando. De hecho, este año lo que sí hizo la oposición en 2013, 14 por ahí, es que desincentivó como que se presentaran más solicitudes. A ver, en 2013 se autorizaron 373 hectáreas y luego ya en el 2014 se autorizaron nada más 14 hectáreas. Entonces sí tuvo como ese efecto de desincentivar como las solicitudes a la comisión y desincentivar también la investigación un poco en esta rama. Ya este año, el año que hubo menos solicitudes a la comisión fue en 2016 y luego ya de 2016 para acá ha venido como en aumento. Ha venido creciendo, ha venido creciendo el número de solicitudes a la comisión. Ya este año se aprobaron 5 eventos de algodón recientemente ahora y vienen 2 empresas nuevas. Viene una que se llama Nutrient, algo así, el otro año, y viene BASF también el otro año. Entonces, bueno, la comisión sigue trabajando. Algunos puntos sobre los organismos genéticamente modificados en Costa Rica. Como les decía, el pico de solicitud fue en 2013 y luego el más bajo fue en 2016 y ahora hay un repunte. Para 2015 se habían sembrado en el país 11.292 hectáreas de organismos modificados genéticamente. Este año se espera aprobar 5 eventos nuevos de algodón, se registraron nuevas empresas, pero todas las solicitudes son para exportación, no nada para sembrar localmente. Entonces, digamos, en ese sentido, se podría decir que los agricultores del país no han visto como el beneficio de algún cultivo que se apruebe, digamos, la comercialización en el país. También es que no, es decir, no ha habido solicitudes desde un inicio, desde que se creó la comisión, no ha habido solicitudes para liberar, para comercializar, solo para exportar. Entonces, de hecho, me contaba don Marvin Argueta del Servicio Fitosanitario del Estado que no está como tan claro ese marco regulatorio en el sentido de que para liberar, para comercializar, no depende solo del Servicio Fitosanitario del Estado, sino que ahí entran más instituciones, entra el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, que como no ha habido una solicitud para comercializar o para liberar para siembra, entonces no está tan claro cómo se vería
ese proceso. Con respecto a la investigación, en el país históricamente se ha investigado bastante. Estos son los ejemplos de toda la vida: tiquisque, arroz, maíz, banano. Estos están desactualizados, pero en realidad es que ahora está está como parado todo, como todas las investigaciones están como detenidas porque eh, la burocracia es como muy intensa. De hecho, estuve hablando con un amigo que trabaja en la estación experimental Fabio Baudrit de la UCR, que él trabajó con organismos genéticamente modificados, y me decía que últimamente, en realidad ahora todas las variedades que están desarrollando es con marcadores de ADN, con polimorfismos, pero que todas las variedades que sacan tratan de que no sean que no pasen como organismos genéticamente modificados, porque la burocracia es bastante intensa. De hecho, me decía que compraron un equipo de biobalística y que está ahí guardando polvo, básicamente. La que da los permisos para investigar es la CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, que en realidad lo que hace es como dar permiso para acceder al recurso genético de la biodiversidad del país. Entonces, no está como bien reglamentado si tiene un papel como de aprobar o no. Es decir, que no está bien reglamentado si los proyectos de investigación nada más tienen que registrarse con el CONAGEBIO, o si el CONAGEBIO tiene la potestad para aceptar y rechazar los proyectos. Entonces, en este momento, de hecho, están trabajando en una norma que sí le da esa potestad, amparada en el capítulo 3 de la Ley de Biodiversidad. Entonces, en la interpretación que están haciendo ellos de la ley, básicamente la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, CONAGEBIO, tendría esta potestad de estar aprobando o no los proyectos de investigación. Esta comisión no solo trabaja con ingeniería genética, trabaja con cualquier investigación que haga uso del recurso genético de la biodiversidad del país. Las resoluciones están en línea también, las pueden ver. Ahí están para que cualquier persona las vea. En este momento hay 2 proyectos de ley con respecto a esta CONAGEBIO. El primero es el 21.975, que lo que busca es que no solo la comisión tenga un papel de aprobar o no los proyectos, sino que para cada proyecto se tenga que hacer una audiencia pública, lo cual sería como un paso extra. Y luego hay otro proyecto que es el 21.807, que más bien lo que busca es que que la comisión tenga este papel solo si se va a generar dinero de estos recursos genéticos, lo cual está muy bien, porque si se está usando los recursos genéticos del país y se está generando dinero de la biodiversidad del país, entonces está bueno que este beneficio sea para todos como país. Históricamente, las instituciones que han investigado utilizando ingeniería genética en cultivos son la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el CENIBIOT, la Universidad de Earth. Y recientemente se está trabajando en un arroz resistente a las condiciones de sequía, lo cual es bastante prometedor desde un punto de vista de que, bueno, en un escenario de cambio climático.
que vamos a ocupar mitigación también, pero vamos a ocupar también como adaptación. Entonces este cultivo básicamente lo que se busca es que acumule un azúcar que se llama trialosa, entonces esto le da como resistencia a la presión osmótica y entonces el arroz básicamente tendría también resistencia a la presión osmótica y a las condiciones de sequía y salinidad. Esto lo está desarrollando don Andrés Gatica. Bueno, principalmente don Andrés Gatica, que de hecho don Andrés tiene bueno, esto lo está desarrollando con edición de genomas, de hecho. Entonces, esto está también a la espera de lo que mencioné anteriormente, de tener nuestro propio árbol de decisión, nuestro marco regulatorio para la edición de genes. Entonces, está como ahí esperando. Don Andrés trabaja mucho en este proyecto que se llama Biotecnología para Todos, que es un proyecto interuniversitario financiado por CONARE, que hace como información y campañas de divulgación de los usos de la biotecnología, no solo agrícola, sino en general, y divulgan los beneficios de la biotecnología. De hecho, el año pasado tuvimos un curso en la Universidad de Costa Rica, la Alianza de Coronel para la Ciencia, junto con Biotecnología para Todos. Básicamente lo que hicimos en este curso era un curso de edición de genomas, entonces formábamos en la edición de genomas y trajimos a reguladores de Argentina para que explicaran, para que nos contaran su historia de éxito con su árbol de decisión, con su marco regulatorio para edición de genomas, y también trajimos a reguladores de toda Latinoamérica para que hubiera ese intercambio de información y esa formación de conexiones entre reguladores para aprender unos de otros y demás. Ahora, de hecho, se habla que está ocurriendo la segunda revolución verde y que viene ahora con las nuevas técnicas de mejoramiento, especialmente la edición de genomas, que está bastante prometedora en realidad. Se habla que es una de las herramientas más importantes de la ingeniería genética en realidad, en general. Es de las herramientas más importantes que tenemos para ayudar a combatir los problemas que todavía tenemos en el mundo, en lo que respecta a la agricultura y el acceso por parte de los agricultores en las zonas más desfavorecidas, el acceso por parte de esos agricultores a estas nuevas tecnologías. Entonces esto es lo que llamamos la segunda revolución verde. Quiero terminar con unas reflexiones porque tal vez no se ve como un sentido de urgencia o la necesidad en Costa Rica de investigar y desarrollar iniciativas públicas utilizando ingeniería genética para obtener cultivos mejorados. Tal vez no hay como esa. A ver, tal vez en Costa Rica hay hambrunas así, entonces no está como muy claro el sentido de urgencia en este sentido de innovar con las instituciones que tenemos. Entonces quiero compartirles unos cuantos titulares. Este es viejo, pero fue muy, muy, muy famoso y de hecho todavía lo comparten en redes sociales periódicamente. Costa Rica es el consumidor más voraz de plaguicidas en el mundo, dice. Entonces, de hecho, en ese artículo se atacaba mucho los organismos genéticamente modificados, lo cual es extraño porque más bien, digamos, yo veo este titular y yo digo, ok, necesitamos entonces iniciativas para desarrollar cultivos que nos permitan reducir el número, la cantidad de aplicación de plaguicidas y demás. Este es un problema que tenemos.
a ver, los números en este artículo están un poco inflados, pero es un problema real y es un problema que se puede atacar desde varias aristas, una de ellas siendo la ingeniería genética. Nuestros cultivos no están exentos de ser atacados por plagas. De hecho, el banano en todo el mundo está en peligro de desaparecer por este hongo, el Fusarium R4T. Y de hecho, en este artículo, el presidente de aquí, de la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica, él dice, pero estamos necesitando urgentemente nuevas variedades. Estamos necesitando nuevas variedades para combatir este hongo que ya está en Colombia, va para Panamá y en realidad es cuestión de tiempo para que llegue aquí. Nuevamente, lo que mencioné antes del cambio climático, estamos en un escenario de cambio climático que nos va a ver forzados a emplearnos a fondo en lo que es la investigación de nuevas variedades para los agricultores del país. Y termino con esto, que dice que todo en la vida puede esperar excepto la agricultura. Esto fue una frase de Norman Borlaug. Muchas gracias. Las fuentes, aquí tomé varias de las imágenes que utilicé. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, don Andrés, por la información que nos brindó. Realmente es un tema muy amplio y que se liga muchísimo a la carrera, más que todo por la parte agrícola. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. O bueno, si quisieran hablar, pueden levantar la mano. Y tenemos una pregunta de Otto. Dice, ¿cuáles son los fundamentos de la oposición? Gracias, Otto, por tu pregunta. Y pues, don Andrés. Sí, muchas gracias por la pregunta. Hace 3 años, 2016, hace 4 años, yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Jaime García que es de la Red de Coordinación en Biodiversidad. De hecho, son los que están en la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Y yo le pregunté a él, de hecho, esta misma pregunta, que cuáles eran sus, más que los fundamentos, cuál era como su motivación. Y lo que él me decía es que la visión que él tenía de la agricultura era una agricultura orgánica, y libre de pesticidas, porque esas dos cosas no van juntas necesariamente, y que en realidad una agricultura de pequeña escala que no estuviera influenciada por las empresas, de los agronegocios. Uno de los fundamentos que utilizan mucho es que me parece que ellos están muy en contra de lo que es el mercado de las semillas. Entonces, como que tienen cierta aversión a que las nuevas variedades se les ponga una patente, entonces que para obtener estas variedades, entonces haya que comprar la patente. Lo que pasa es que, es decir, el mercado de las semillas en realidad existe desde antes de los transgénicos y va a existir después de los transgénicos, y si el día de mañana todos los organismos genéticamente modificados del mundo desaparecen, se van a seguir patentando cultivos con estas nuevas variedades por métodos tradicionales, es decir, cualquier cultivo con mutagénesis, con entrecruzamientos, todo eso se puede patentar y se patenta y se seguirá patentando. Entonces, eso es una discusión, me parece a mí que es una discusión que se puede tener, pero que en realidad es aparte. Ok, muchas gracias.
Bueno, no tenemos más preguntas, pero yo sí tengo una pregunta igual relacionada con lo mismo. Igual con la oposición, es que digamos, yo he escuchado muchas veces que un argumento que usan es que, digamos, por medio de la polinización, digamos, de las abejas o bueno, de los insectos, puede haber, digamos, que un material genético modificado pase a otras plantaciones y que eso, digamos, genere tal vez algún tipo de riesgo o que yo al final termine usando semillas que tengan alguna modificación y yo al principio ni siquiera quería usarlas. Entonces eso es como... A ver, esta polinización cruzada ocurre desde antes de los cultivos transgénicos. Se trabaja y se previene con buenas prácticas agrícolas en realidad. Aún así, de hecho, digamos, uno ve los agricultores en México que tienen maíz amarillo, maíz morado, maíz de este color y todos los distintos cultivos y no hay polinización cruzada entre ellos porque ellos tienen este know-how de cómo evitarlo. Pero aún así, sobre eso, el protocolo de Cartagena tiene protocolos, valga la redundancia, muy estrictos con respecto a esto. Indica cuándo hay que utilizar un vivero, cuál es la distancia que hay que tener con otros cultivos y demás. Entonces, digamos, el tema sí está bastante controlado en ese punto. Ok, gracias. De otra pregunta de Daniela Fernández. Nos pregunta, además del arroz, ¿qué otros cultivos se están investigando para su modificación genética en las instituciones que tenemos en el país, como el Cenibioto? Bueno, en este momento, es decir, históricamente se había trabajado en varias cosas, pero en este momento solo el arroz. Hay un banano me parece que es con ARN interferente que, que se busca introducir al país, que es el resistente a este hongo, al Fusarium, que también está esperando, está como haciendo presión para que pase el marco regulatorio de edición de genomas. Pero en este momento sí, solo el arroz. De hecho, ayer estuve hablando con don Alejandro Hernández del tecnológico y de CropLife, que él está muy al tanto de esto y me decía que en este momento sí, digamos, no hay como muchos proyectos que se estén desarrollando en el país, principalmente porque hay muchos que están, a ver, iniciativas que están esperando que se solucione lo del marco regulatorio de edición de genomas para ahí sí empezar. Por ejemplo, en Argentina, una vez que inmediatamente se tenía el marco regulatorio de la edición de genomas, ese árbol de decisión, inmediatamente hubo 18 solicitudes y esto estamos hablando que fue el año pasado, 18 solicitudes y ya hoy hay 5 eventos ya aprobados. Hay una alfalfa, me parece, no sé qué más, pero eh, en realidad la investigación en el país está como ahí, como en stand-by. Hay una pregunta aquí que dice, en Costa Rica se trabaja con organismos animales genéticamente modificados. Que yo sepa no, conozco, para no dejar así la pregunta nada más, quiero dar eh, un ejemplo que conozco de vacas genéticamente modificadas que, a ver, en los mataderos, cuando las vacas tienen los cuernos, pegan en todo lado y pegan entre ellas, se sacan los ojos y así, entonces a las vacas se les, no sé cuál es el término correcto, pero se les quitan los cuernos. Entonces, se crearon vacas genéticamente modificadas que no tenían los cuernos para evitar eso. Entonces, digamos, ya a las vacas no se les descuerda, entonces tenía como esa visión de bienestar animal, por decirlo de alguna manera. Pero así en el país,
no, no tengo conocimiento. Ok, Romario Arias nos hace la pregunta, ¿se ha demostrado que algún OGM sea peligroso para el consumo humano o los argumentos en contra son pura especulación? De los comerciales, de los liberados comercialmente, no se ha demostrado que ninguno tenga ningún efecto perjudicial. Sí ha habido casos en los que se hace el producto y en los análisis que se hacen para ver si es inocuo, de hecho, porque digamos, cuando uno desarrolla un producto, tiene que llenar varios informes que dicen, a ver, cuál es la secuencia que estoy modificando, cuál es la secuencia que estoy metiendo, codifica para cuáles proteínas y así. Entonces, ha habido casos, sé de una vez que el cultivo codificaba para una proteína que había dado una reacción alérgica. No me acuerdo en este momento cuál era el producto, pero entonces en los procesos estos de regulación y de análisis para ver si el producto era inocuo, entonces en ese momento se le retiró el permiso y no pasó a las siguientes etapas. Esto pasa, a ver, también con organismos, también con nuevas variedades no modificadas genéticamente, como también ocurre esto. Sé de un caso de alfalfa, creo que cuando se cosechaba, producía como inflamación en las manos de la gente que la estaba cosechando y irritación y sangrado, me parece. No era genéticamente modificada, era una variedad convencional, entonces igual no eh, se retiran, pero de los productos genéticamente modificados disponibles en el mercado, no. Y de hecho son muy pocos. Es decir, si ustedes ven de los que casi que los mencioné todos ahora en la presentación, manzanas, soya, maíz, papa, es decir, son conocidos. Porque digo esto porque a veces uno entra en línea o en páginas que son que tienen como esta agenda anti-ingeniería genética y uno ve fotos y ve sandías cuadradas y tomates que tienen un ojo así, pero es decir, los productos comerciales son conocidos y son los que mencioné anteriormente, no es así un montón de productos. Ok, creo que entonces no hay más preguntas. Bueno, de parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Escuela de Agronegocios, Andrés, nuevamente muchísimas gracias. Una charla súper nutrida de información, un tema que siempre estará en boga. Todavía hay muchos vacíos y como usted dice, más ahora en la era de las redes sociales y de las noticias que no son noticias, ¿verdad? Entonces hay que revisar más con mayor delicadeza la información científica y creo que es nuestra labor siempre de divulgar información veraz y poder transmitirla a los consumidores que sean informados y a los productores para garantizar que el conocimiento sea transmitido, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí, es un tema que hay que discutirlo y comentarlo en cualquier ocasión, en cualquier oportunidad que se tenga, porque hay mucha desinformación y hay que conversarlo, sí. Muchas gracias por invitarme. Claro, muchísimas gracias. Y a todos los invitados y a los estudiantes, gracias por la atención durante esta hora de la charla. Y los invitamos, bueno, los dejo con José para que continúe con la agenda del día de hoy. Sí, ok, para el día de hoy tenemos con FEMIAGRO, que es la Junta Feminista, ¿verdad?, de Agro,
la charla de menstruación sostenible a las 5 y creo que ellas están rifando una copa menstrual, entonces pueden meter al Instagram de ellas o creo que en el de la socia subieron algo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por asistir y los esperamos en las otras actividades.